¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Su Permiso. Hoy es martes 15 de mayo, está cayendo una fuerte lluvia por San Salvador, sobre San Salvador. Estamos en vivo y ¿de qué vamos a hablar esta noche? Pues vamos a hablar de algo que a todos, y sobre todo los que somos padres y tenemos niños en el colegio que están estudiando, nos preocupa, que es el tema del bullying. El fin de semana nos sorprendimos porque el diario de hoy dio a conocer una noticia sobre un hecho muy triste que ocurrió en el colegio Highlands, que es algo que posiblemente ocurre en todos los colegios. Hoy el fiscal general de la República habló sobre la aplicación de la ley penal juvenil. En este caso sí se comprueba que hubo o no un delito. Entonces queremos abordar este tema desde el punto de vista legal, como también desde el punto de vista psicológico, con quienes nos acompaña Dionisio Alonso, que es abogado y máster en Derecho de Familia, y también una máster, pero en Psicología, Herminia González. Antes quiero saludar a Francesca Falconi. Checa, buenas noches. Buenas noches, Ana. Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Sí, este es una deuda, un compromiso de Sin Su Permiso que estamos cumpliendo, abordar y tocar a fondo estos temas que nos competen tanto como sociedad, ¿verdad? Como sociedad violenta, Ana. Así es. Lamentablemente hoy no nos puede acompañar Lorena Mendoza, a quien le mandamos un gran abrazo. Va a estar con nosotros el próximo viernes. Dionisio, Herminia, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, gracias. Quiero empezar, Dionisio, tal vez con usted por las declaraciones que dio hoy el fiscal general de la República. Tenemos aquí la página de Diario 1 y el fiscal, leo el titular, dice: Fiscalía aplicará ley penal juvenil en caso de paliza alumno al colegio Highlands. ¿Esa es la ley que se tiene que aplicar? Sí, por supuesto. Bueno, primero pues mencionar de que el hecho que usted acaba de comentar precisamente tiene como aplicación la ley penal juvenil, dado que es aplicable precisamente para los adolescentes que han cometido algún hecho delictivo, ¿verdad? Por supuesto, hecho que está tipificado como delito en el Código Penal. En realidad, hasta lo que conozco sobre el caso, es un posible hecho de lesiones. Desconozco qué tipo de lesiones, no sé cuáles. Si estamos hablando de lesiones simples, lesiones graves, eso por supuesto lo determina la Fiscalía con el peritaje médico legal de sangre y de sanidad, pero la ley aplicable en este caso es la ley penal juvenil por la comisión de un hecho delictivo, aunque no es la única aplicable. ¿Por qué? ¿Cuáles otras se pueden aplicar? Sí, lo que sucede es que el problema o la situación habría que analizarla de diferentes niveles. Uno es el nivel penal, pero debemos de recordar también de que la ley penal juvenil tiene como propósito el hecho de la educación y reeducación de los adolescentes, porque el enfoque no solo es un enfoque punitivo, por un lado, y por el otro lado, la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. Creo de que ver la problemática solo desde el punto de vista penal es verla de forma incompleta, porque en realidad aquí debemos de tomar en cuenta que existen adolescentes que han sido víctimas, adolescentes que han sido victimarios posiblemente, ¿verdad? Pero hay un trasfondo y ese trasfondo se requiere no solo de investigarlo, sino de analizar qué es lo que llevó a la comisión, digamos, de estos hechos. En ese sentido, la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia regula de que debe de protegerse a través de medidas de protección dictadas a favor de las niñas, niños y adolescentes, que por supuesto las dicta una entidad administrativa que se denomina Juntas de Protección de las Niñas y Adolescentes. Antes de hablar de esos trasfondos, perdón, Checa, otra cosa que dijo el fiscal que a mí me llama mucho la atención es el rol que pudo haber jugado el colegio al no denunciar a tiempo, y no estoy citando textualmente las palabras del fiscal, pero esa es la idea, al no denunciar a tiempo lo ocurrido. Dice: estamos verificando si se hizo una correspondiente denuncia o aviso de parte de las autoridades del colegio. Hasta donde yo entiendo, la denuncia no la hace el colegio, la hace el papá de la víctima.
del menor que está en el hospital. Ya salió. Bueno, gracias a Dios ya salió, pero en este caso la ley puede llegar a alcanzar al colegio o a los adultos que se ven involucrados en un hecho de este tipo. Sí, claro que sí. Lo que sucede es que hay un delito que se denomina omisión del deber de aviso. Y por supuesto hay personas que están obligadas a denunciar, dentro de las cuales se encuentran las autoridades de los centros educativos. Pero, y eso por supuesto es perseguible desde el ámbito del derecho penal, pero incluso es perseguible por la vía administrativa, porque las autoridades del colegio también pudiesen ser sancionados administrativamente, ya sea tanto por el Ministerio de Educación o, reitero, esa es una sanción que puede imponer las juntas de protección de niños. ¿De qué sanción hablamos? Una multa económica. Estamos hablando de multas económicas, que oscilan dependiendo de la falta. Si son faltas leves, de 15 a 30 salarios mínimos mensuales vigentes de la industria, y si son graves, de 30 a 50 salarios mínimos. La ley le permite al Ministerio de Educación actuar de oficio, así como a la Fiscalía actuar de oficio contra el colegio. Claro que sí, puede ser. A mí, yo quisiera tratar tal vez con la licenciada Herminia. En las redes sociales, como este ha sido un caso demasiado mediático, se hablaba de que el colegio cometió una falta grave porque no expulsó al alumno, no sabemos si lo expulsó, está evaluando el caso o solo lo va a suspender. Y una televidente nos decía, Carla López, que expulsando al alumno no se resuelve el problema, sino que se traslada el problema hacia otra institución. ¿Qué se recomienda en estos casos desde un punto de vista psicológico? Dependiendo, ¿verdad?, de la norma también interna, es de considerar la norma interna de las instituciones, ¿verdad? Saber hasta dónde llega. Si está tipificada como una falta, será en el manual de convivencia de la institución, ¿verdad? O en la normativa interna, si está tipificada como una falta leve, grave, muy grave, pues ellos tienen su parámetro, cuál va a ser la sanción correspondiente. En el caso cuando ya está tipificado, pues se sabe de que se tiene que asumir, ¿verdad?, tanto de los padres como del estudiante como de todos los involucrados, pues la falta y la sanción correspondiente. Sin embargo, también es importante tomar en cuenta lo que dice la televidente, ¿verdad?, de que realmente no es una solución que se le da al problema, es una medida que toma la institución, pero la solución del problema va más encaminada a prevenir la situación. ¿Desde dónde? Desde la infancia, ¿verdad? Cuando ya se dan estas situaciones, como la que se presentó hace algunos días, es porque hay unas causales y tenemos que identificar primero, como bien se menciona, ¿verdad?, la situación contextual, social, es bien importante. Considerar también la situación de familia, considerar también la situación o vulneración también que se tiene a nivel de institución educativa. Pero es sano de que venga este niño que fue agredido y regrese al colegio y se encuentre ahí con sus agresores. Realmente es sano tanto para el niño que agredió. No es recomendable, sobre todo para quien agredió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la medida judicial tenemos que considerar también cuáles van a ser las recomendaciones, si este es un proceso judicial que se va a llevar, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo, si va a durar, qué sé yo, una semana, o si se va a ir a un proceso de instrucción, ¿verdad? O si va a ser todo un proceso más largo, no sabemos. Entonces, lo primero, no es recomendable para la persona que agredió. Igual, es de considerar también la víctima en este caso, ¿verdad? Hay que ver si las condiciones son favorables para que el estudiante regrese, qué medidas se toman como institución para que este estudiante y todos los demás estén en un ambiente de sana convivencia, ¿verdad? Es necesario considerar muchos aspectos. Yo quisiera lanzarles una pregunta a los dos y desde el punto de vista de papás. O sea, es bien fácil identificar a un niño que puede estar sufriendo algún tipo de agresión, bullying, rechazo. Pero uno como papá, ¿cómo identifica que su hijo es
quien genera ese bullying. Porque a veces hay niños hiperactivos, hay niños molestones, hay niños, o sea, y entonces uno cree que es parte del ser niño y se oye mucho la expresión, es que es niño. O sea, entonces, ¿cómo lo identificamos y qué tenemos que alertar psicológicamente y hasta dónde legalmente los papás somos responsables de que los hijos terminen agrediendo? Hay que diferenciar principalmente dos aspectos. Uno, la condición natural del niño. Por ejemplo, cuando estamos hablando de algunos aspectos como un comportamiento usual, de repente el comportarse inquieto, ¿verdad? Podemos considerarlo como un comportamiento usual, pero ya cuando transgrede esta inquietud y se ve afectada la vulneración de derechos de otros niños o de otros adultos que acompañan también este proceso, es una alerta. ¿Cómo se entera papá y mamá? Comúnmente en las instituciones educativas se convoca, ¿verdad? Se convoca a padre, a madre o a persona responsable de este niño para darle un seguimiento oportuno. Si no llegan, porque en ocasiones no llegan los padres, ¿verdad? Se toman otras medidas, ¿verdad? Se convoca ya de una manera extraordinaria a padres y madres para que se presenten y para darle ese seguimiento oportuno. ¿Cómo podemos identificar? Pues los docentes también juegan un papel muy esencial en esa identificación. Ver esa inquietud excesiva y no dejarla pasar, ¿verdad? Es bien importante hacer las observaciones y notificar de manera pertinente y oportuna a las autoridades competentes y a los responsables de este niño. Dionisio, tengo que ir a la primera pausa comercial. Se queda, regresamos y nos da la respuesta, claro, ¿sí? Regresamos en unos minutos. Continuamos, estamos hablando sobre el bullying en los colegios, qué se debe hacer legalmente, qué debemos hacer los padres, cómo identificar, y yo le dejaba planteada una pregunta, teníamos pendiente su respuesta, Dionisio, sobre legalmente cómo también se podría proceder o legalmente qué responsabilidad terminamos teniendo los padres. Sí, lo primero que hay que identificar es que el acoso escolar provocado por a un adolescente a otro adolescente no es aislado desde el punto de vista de que al adolescente, digamos, se le ocurrió de alguna manera. Esto debe de tener un trasfondo familiar, es decir, el padre y la madre no están ausentes de la situación que pudiese estar viviendo la niña, el niño o el adolescente, que sea victimario o víctima. Porque todo esto son conductas también que son aprendidas en la familia. Es decir, no es cierto de que el padre o la madre no se dio cuenta y que de pronto solo le avisaron en el colegio de que hubo una especie de mal comportamiento y entonces estaba ausente de todo lo que ha ocurrido. Eso no es cierto, ¿verdad? Porque recordemos que la educación comienza en la casa y algunos patrones de violencia también pueden ser producidos en la casa, y es lo que está haciendo ella, está reproduciendo estos patrones de violencia. Puede ser de que en la casa el padre agrede a la madre, ¿verdad? Y es víctima de violencia intrafamiliar. Y como este tipo de situaciones ocurren y muchas veces se ocultan y surgen en los colegios con los hijos y las hijas. Es por eso de que no podemos ver el fenómeno de manera aislada, sino que siempre hay que ir al trasfondo, y muchas veces, en la gran mayoría, el trasfondo está en el hogar. Y viene un niño y supuestamente es víctima de bullying. Para aclararle a toda la audiencia, porque también surgía la duda que si el bullying es un mismo niño molestando a otro o pueden ser niños diferentes molestando siempre al mismo niño. ¿Cuáles son las instancias a seguir? Viene este niño, lo denuncia el colegio no hace nada. ¿Cuál es el aparato de soporte estatal para llevar a cabo una denuncia y que se detenga esto? Sí, lo primero es
considerar de que hay un marco normativo dentro del colegio, como lo dijo pues la colega que me antecede, pero este marco normativo no necesariamente debe ser, digamos, con una especie de un carácter punitivo. O sea, la expulsión no siempre es la mejor alternativa. Las normas internas deben de ser construidas con la participación de las niñas, los niños, adolescentes, las madres y los padres. Es por eso de que debe de tener un componente también educativo. ¿Educativo para quiénes? Para los estudiantes, para los padres, pero también para los mismos docentes. Porque a veces las soluciones más fáciles son la expulsión, la suspensión, y que solo va a llegar a hacerse los exámenes, etcétera. Eso es lo más fácil, nos deshacemos del problema. Por lo tanto, legalmente también la LEPINA crea estas instancias administrativas que pueden dictar medidas de protección. ¿Dirigidas a quiénes? Dirigidas, uno, a las niñas y los niños involucrados. Llámese víctimas, llámese victimarios. ¿Pero a dónde van? No, pero ¿a dónde van? O sea, ahí está la ley, pero ¿qué hace el papá con el niño agredido si las normas de convivencia pues no le hicieron caso en el colegio? ¿A dónde va para hacer valer la LEPINA? Sí, lo que sucede es que como debemos de comprender que esto es un enfoque educativo, ¿verdad? Las medidas van dirigidas para que se cumplan primeramente las niñas, los niños, los padres de los mismos, pero también las autoridades del centro educativo. Por ejemplo, ¿qué tipo de medida de protección puede dictarse? Bien, un tratamiento psicoterapéutico para la víctima que ha sufrido esta agresión, de tal manera que pueda también reponerse, superar el daño que ha sufrido. Pero igualmente el victimario, porque hay un patrón de violencia que no solo debe de analizarse de dónde proviene, sino que hay que tratarlo. Hay que bajar esos niveles de violencia, y para esto hay que involucrar a la mamá y hay que involucrar al papá. ¿Y estarán los colegios sabedores de lo que la ley LEPINA les permite hacer? Porque, bueno, esto ocurrió en Highlands y quizá por tratarse de un colegio privado y porque se ha hecho público, nos tienen nosotros hablando de este tema, específicamente este colegio. Pero está el Inframen. El Inframen es un colegio donde se suelen haber problemas muy graves entre los estudiantes. Los colegios públicos son los más expuestos, lamentablemente, a este escrutinio sobre la violencia, pero nunca nadie viene y dice, bueno, pero el colegio aplicó esto. Sí, lo que sucede es que también hay que tener mucho cuidado de estigmatizar. Primero, no debemos de estigmatizar a las niñas y a los niños o a los adolescentes involucrados, porque ese es un grave error. En segundo lugar, no es una situación que ocurre en ciertos colegios o en ciertas escuelas solo porque son públicos. Si en los privados no ocurre. Eso no es cierto. Es más, es perjudicial que las autoridades de los centros educativos privados estén ocultando la información en el sentido de decir aquí no pasa nada. Eso es negar una realidad. Y podemos caer en el error que solo en ciertas escuelas públicas ocurren estos problemas, y no es cierto. Todos lo deben de saber. Los docentes del sector público como los docentes del sector privado deben de conocer toda esta normativa. Si no la conocen, entonces deben de preocuparse por conocerla, porque es una obligación, es algo, digamos, natural de la profesión el conocer toda la normativa involucrada con su quehacer. Y por lo tanto, la escuela y el colegio deben de, si no lo han hecho, deben de iniciar procesos educativos en formación de los docentes, primero para saber qué hacer ante casos como estos, y segundo para conocer qué es lo que dice la ley respecto de eso. Muchas veces los colegios no lo denuncian, me imagino que por miedo a perder matrícula, por miedo a perder prestigio. Entonces, si nos queda claro aquí, el colegio, cuando se da un tipo de hecho delictivo, como es que un estudiante lesione gravemente a otro, tiene que denunciarlo a la fiscalía. Debe denunciarlo a la fiscalía por obligación. Por obligación. Ahora, ¿hasta dónde, Herminia, el colegio
y no hablo del Highlands, hablo de los colegios, los profesores toman una actitud demasiado pasiva. Y vienen, porque conozco un caso cercano donde le dicen a una persona con una niña pequeña, eduque bien a su hija. O sea, entonces lo que Dionisio decía, o no me acuerdo cuál de los dos es, el colegio se hace para atrás, no se hace responsable y ojo, los niños pasan ahí 6 horas, entonces ellos también nos coayudan a educarlos. Entonces, ¿hasta dónde termina el colegio un acto de esto donde el niño topa? No sabemos qué realmente fue lo que pasó. El colegio no está cumpliendo su parte de ayudar a educar, a terminar de formar al niño, o no le corresponde al colegio. Partamos del hecho de la educación en 2 instancias, ¿verdad? La primera, la familia. No podemos dejar de lado la segunda, que es la educativa escolar, y es un trabajo integrador, se llama así, ¿verdad? Es un trabajo integrador que es acompañado desde el proceso escolar de parte, como se mencionaba anteriormente, ¿verdad? Con una actitud realmente responsable de parte de los docentes. ¿De qué manera? Es importante involucrarse en conocer, como bien lo decía el licenciado, ¿verdad? Es importante sí conocer qué es lo que está sucediendo en casa de este niño, de esta niña que es mi alumna, que es mi alumno, ¿verdad? Pero ¿para qué? Para ir acompañando ese proceso, ¿verdad? Para ir fortaleciendo esas bases, no solo a nivel de valores morales, sino que es un trabajo muy integrador, ¿verdad? Que se va transmitiendo hasta, como lo indica el ministerio, ¿verdad? Como ejes transversales que nos ayudan a aprender a convivir. No nos podemos nosotros disminuir la responsabilidad que tenemos como educadores, ¿verdad? A nivel institucional escolar. No podemos. Tenemos que tomar una participación activa, trabajando, capacitándonos, conociendo. En muchas ocasiones se desconoce, ¿verdad? Sí. Lo que indica la LEPINA. En muchas ocasiones se desconoce hasta los derechos de los niños, ¿verdad? Entonces es necesario hacer partícipe al docente e incentivar. Es una responsabilidad a nivel institucional, público y privado, de conocer y practicar, ¿verdad? Porque a veces conocemos también y no practicamos, no enseñamos, no educamos en ese aspecto. Se habla de que este fenómeno del bullying existe del principio de los tiempos, pero que ahora es más visible por las redes sociales. ¿Es cierto o realmente El Salvador ya ha topado sus niveles de violencia en el país? Permítame ir a una segunda pausa y para que responda a esa interrogante de Francesca, ya regresamos. Continuamos. Francesca, tú habías dejado planteado un interrogante. Sí, que se habla de que el bullying existe desde el principio de los tiempos, pero que ahora realmente tiene más visibilidad por toda esta explosión de redes sociales. O realmente en nuestro país tiene más visibilidad gracias a las redes sociales, o es que el país está en una escalada de violencia permanente, pues. Es importante identificar que no solo en el país se practica el bullying, a pesar de que es un país totalmente violento, ¿verdad? En su dimensión social. Es importante también considerar de que no podemos tipificar todas las situaciones de violencia como bullying, sino que tenemos que lograr identificar y hacer esa diferencia, ¿verdad? El bullying es un tipo de violencia entre iguales. Hay otros tipos también de violencia que se convierten o en acoso, o en abuso, o en maltrato, ¿verdad? Y es importante también poder categorizar estas áreas, que si bien es cierto, todas son violencias que van dirigidas a nuestra niñez y a nuestra adolescencia, en alguna medida, pero sí se da más importancia ahora porque a nivel de redes sociales
sí lo podemos visibilizar, ¿verdad? Sin embargo, también se da la importancia porque ya se está trabajando en alguna medida en disminuir, en prevenir las situaciones de bullying, ¿verdad? A nivel educativo. Entonces, como ahora estamos muy al alcance, ¿verdad? En cuanto a redes sociales, en cuanto a información, sí podemos identificar más fácilmente estas situaciones que se dan, pero no quiere decir de que solo son situaciones de bullying. Hay otras situaciones también que podemos identificarlas como tipos de violencia. Dionisio, ¿las leyes salvadoreñas son suficientes para condenar, para sentar un precedente cuando ocurren hechos delictivos que involucran a menores iguales en ambientes colegiales, o se necesita una ley especial que regule solo el concepto bullying? En realidad, el Código Penal tipifica delitos como el que hemos conocido, el delito de lesiones. Pero es importante que tomemos en cuenta que sí tenemos leyes represivas suficientes, y lo que debemos de apostarle es, primero, a la prevención de este tipo de casos, y segundo, a la restitución de los derechos. Lo que sucede es que nosotros perdemos de vista de que debemos de restituir el daño causado, y la restitución implica, uno, una participación activa del centro escolar, de las autoridades del centro escolar, para que estos adolescentes que han sido víctimas, pero también los agresores, nuevamente comprendan cuál es el rol que deben de jugar dentro de la sociedad, y eso requiere una educación y una reeducación y una participación del colegio, de la comunidad, de los padres, de los compañeros de estudio. Y contamos con leyes que nos lo permiten y que crean las condiciones para eso. Una cosa es la existencia de un cuerpo normativo y otra cosa es la aplicación del cuerpo normativo. El gran problema que nosotros enfrentamos es que tenemos demasiadas leyes represivas, pero las leyes que son para la prevención, para la restitución de los derechos, no se aplican, o se aplican muy poco. No digo que no se apliquen, porque sí se aplican, pero el tema es que no le prestamos atención a Pero no se aplican porque a nadie le importa, no se aplican porque nadie lo conoce, o por indiferencia. ¿Por qué no se aplica? Lo que sucede es que eso requiere un trabajo que hay que invertir bastante tiempo, es decir, son procesos, y con los procesos muchas veces resultan un poco más onerosos, más caros, más inversión en todo tipo. No solo estoy hablando en factor económico, sino en tiempo, pero que a la larga en realidad generan mejores resultados. El tema es cuánto estamos nosotros dispuestos a invertir para que esto realmente sea una realidad, para que podamos tener roles educativos. Porque cuando hablamos de bullying, en realidad, ¿qué está en el trasfondo de todo esto? Hay un trasfondo de discriminación. ¿Por qué una persona agrede a la otra? Bueno, porque no está de acuerdo con su forma de pensar, con su forma de actuar, con su forma de vestir. Porque no le gusta cómo huele, no le gusta lo que come, porque no le gusta una situación. Y es decir, el ambiente escolar a veces es el reflejo de lo que la sociedad salvadoreña es. Es decir, de intolerantes. Es intolerante a veces la sociedad salvadoreña. Y nosotros solo vemos a los adolescentes que están ahorita en el conflicto, pero no vemos a los adultos. Y realmente los adultos juegan un rol importante acá. Si nosotros andamos en la calle, en el vehículo, somos intolerantes, no queremos dar el paso al peatón, por ejemplo, y le pasamos el carro encima, pero sí queremos que los estudiantes, que los alumnos tengan un comportamiento diferente, cuando nosotros como padres no les estamos modelando buenos comportamientos a nuestros hijos. Es imposible que en el colegio reflejen algo diferente. Cuando usted hablaba de restitución del daño causado, me imagino que
También se refería a que si se incurrieron en gastos económicos o para pagar curaciones o psicológicos contra la persona agredida, los tenga que cubrir ya sea no sé si el colegio o los padres del muchacho agresor en caso se encuentre culpable. Claro, lo que habría que determinar es el grado de responsabilidad de cada persona y de cada actor. Por ejemplo, cuando un hecho se persigue penalmente, no solamente se establecen responsabilidades penales, sino que también civiles. Y en la responsabilidad civil se determina quién es el responsable civil directo, quién es el responsable civil subsidiario. Y en casos como estos, pudiese ser responsable civil subsidiario en su parte, por supuesto, de la responsabilidad, las autoridades del centro educativo, pero no solo ellos, y es decir, no es ellos la total responsabilidad, sino los padres de los jóvenes involucrados, por supuesto el pagar en concepto de medicamentos, de centro hospitalario, todo eso, ¿verdad? Pero ¿quién lo debe de definir? El juez. Lo debe definir el juez a petición de la Fiscalía General de la República. Si la Fiscalía General de la República no incoa la acción civil, entonces el juez no va a lograr imponer una sanción en responsabilidad civil por los daños interpuestos. Bueno, da a entender el fiscal por sus declaraciones que él pretende llegar hasta el final de este caso. O sea, ahora habló de la aplicación de la ley juvenil, pero da a entender que va a ser una investigación bien amplia, explica que no puede dar nombres por la ley Lepina, pero entenderíamos que puede llegar a un escenario como el que usted escribe. Claro que sí, todo está en como lo planteé en sus escritos, en su pretensión, ya sea en el ámbito penal, porque también la responsabilidad civil puede ir en conjunto con el proceso penal, pero también pueden ser separados. ¿Estos delitos pueden mandar al agresor a una correccional de menores porque son lesiones de más de 30 días, hasta donde tengo entendido? El internamiento es una de las medidas que son más gravosas para los adolescentes, pero la pregunta es, ¿qué ganamos con el internamiento en estos casos? Lo que debemos, insisto, es educar y reeducar. Uno, a los adolescentes involucrados, pero también a los padres que debieron tener un rol activo para evitar que esta situación ocurriera. Psicológicamente, un joven agresor o un adulto agresor puede volverse una persona pacífica. Claro que sí, necesita el acompañamiento, ¿verdad? Es importante también identificar ¿qué va a hacer papá o mamá en ese caso, verdad? Más allá de la institución educativa, ¿qué va a hacer papá o mamá para acompañar esas recomendaciones que dan los juzgados? Si son los juzgados de menores, si es todo el proceso judicial que se pueda llevar, porque se dan recomendaciones, se mandan a terapias, se mandan a... Bueno, hay sanciones también, ¿verdad? Pero depende de los estudios, en parte psicológicos, ¿verdad? Se va identificando si hay algún tipo de trastorno también. Y ahí sí ya no podemos decir de que se puede volver una persona, digamos, pacífica, pasiva, ¿verdad? Hay que hacer un estudio minucioso, de la persona, ¿verdad? Pero si es una situación aislada de algún tipo de reacción violenta por una o varias causales, claro que con un acompañamiento psicoterapéutico adecuado y todas las demás recomendaciones que se puedan ver en ese proceso, puede llegar el adolescente o el niño o niña a convertirse, ¿verdad?, en una persona que pueda ser tolerante y pueda superar todo ese proceso agresivo que presenta. Herminia, Dionisio, tengo que hacer la última pausa. Ya regresamos para continuar hablando de este tema.
Continuamos, Francesca, tenías una... Sí, en el país ya había un precedente de un caso de unos cadetes que mataron a un compañero dentro de la escuela militar y que estos cadetes están siendo juzgados y obviamente se va a llegar hasta las últimas consecuencias. No me queda muy claro el rol del Ministerio de Educación, si este ejemplo no fue lo suficientemente grave como para lanzar una campaña o para llevar a cabo otras instancias para profundizar más en la prevención, o me equivoco. Y sumo el niño que murió por una malteada, aunque no estaba en el colegio. Sí, no estaba en el colegio, pero era un niño, era un vecinito, sí. O sea, entonces murió por una malteada. Sí, lo que sucede es que a veces hay algunas formas de educar, por ejemplo, en las escuelas militares tienen como una especie de códigos donde se lleva en algunas oportunidades a los extremos. Creo de que el rol de los que están ejerciendo vigilancia de los alumnos, de los estudiantes, es sumamente importante porque no pueden descuidarse. Es decir, debe de mantenerse una vigilancia constante del actuar de estos alumnos dentro del centro escolar, pero se complementa la labor con la familia y con la comunidad, porque hay situaciones que no ocurren en el centro escolar, sino que ocurren en la colonia, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando un vecino ve que un niño está agrediendo a otro niño? ¿Cuál es la actitud? ¿Interviene o no interviene? Si es pasivo ante eso, entonces está reflejando sencillamente que no le importa involucrarse en una situación de violencia porque él puede salir afectado en esta situación. Es decir, esta es la sociedad actual en la que nosotros tenemos y que debemos de transformar estos pensamientos. Lo mejor que las personas realizan hoy por hoy es no meterse, no involucrarse, porque yo puedo salir involucrado. Y lo que está pasando en este caso que da a entender que el colegio también no se metió, no se involucró. Es más fácil no involucrarse. Resulta muy interesante el papel que juega el Ministerio de Educación, ¿verdad? Para incentivar y para involucrar más, ¿verdad? Todo el aparato del MINED para que existan, se diseñen, se implementen programas dirigidos a la reeducación. Pero entendemos de las buenas prácticas. Pero nos explicaba Dionisio que esos programas existen. O sea, es que pero no lo aplican. En el mundo ideal, ¿qué tendría que estar haciendo ahorita el Ministerio de Educación con este precedente del fin de semana? Bueno, el Ministerio de Educación debe de investigar las actuaciones del centro educativo. ¿Qué hizo primero para prevenir que estos actos de violencia ocurran? ¿Qué está haciendo el colegio? No solo sino todos los colegios que están haciendo para evitar este tipo de cosas. La ley establece de que debe de existir una currícula educativa dirigida, por ejemplo, al fomento de valores, dirigida a enseñar derechos humanos, dirigida, por ejemplo, a ver temas que hoy por hoy están siendo muy en boga, pero que son necesarios, como el tema de género. Por ejemplo, ¿cuál es el rol que deben de tener las niñas y las adolescentes, que ya no debe ser un rol tradicional, por ejemplo, y cuál debe ser el rol de los niños y de los adolescentes? El respeto también a los semejantes, el tema, por ejemplo, de la diversidad cultural, cuestiones como esas que implican necesariamente un respeto a los derechos humanos. Esa currícula educativa debe de existir y la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia exige que los centros educativos la tengan, y de hecho exige también que el Ministerio de Educación diseñe todo ese programa. Pero ¿cómo evalúa el Ministerio de Educación que la aplicación de esta ley está siendo efectiva, que realmente se están siguiendo los pasos que dicta la ley? Lo que sucede es que debe de haber un monitoreo por parte del Ministerio de Educación que implica supervisiones continuas
de sus programas, de cómo están desarrollando este tipo de actividades y por supuesto entiendo que ellos llevan ese monitoreo, llevan ese control. Habría que ver también, habría que ejercer esa contraloría al Ministerio de Educación para ver qué tan efectivos están siendo sus controles. Porque yo busqué estadísticas de bullying o cualquier... No hay. No hay porque a escala internacional hay, pero también son bien superficiales las estadísticas. Porque es que ningún colegio va a decir y va a reconocer aquí hay... No, pero se podría lograr una base estadística con un monitoreo del Ministerio. Si el Ministerio hace una fiscalización. Claro, nos quedan 3 minutos y a mí me gustaría 1 minuto y medio cada uno para una reflexión, para un llamado desde el punto de vista legal, la enseñanza, la lección que nos tiene que dejar esta situación, que como decíamos, no debe ser, sabemos que no es exclusiva de este colegio. Correcto. Y también desde el punto de vista psicológico, como padres, a los niños, porque para un niño debe ser bien difícil, me están haciendo feo, me están viendo de menos, me están molestando. No sé, ¿las mujeres primero? Gracias. Bueno, quizás concluir de que la responsabilidad es de todos los que tenemos un niño cerca, esa es nuestra responsabilidad. No solo es responsabilidad del padre, no solo es responsabilidad de la escuela, no solo es responsabilidad de los amiguitos, es responsabilidad de todos. ¿El qué? Practicar una manera no violenta de tratar a los niños. Practicar el respeto. O sea, conocemos el respeto, pero a veces no lo practicamos. Hay que practicarlo. Conocer la sana convivencia y practicarla. Conocer los buenos tratos que desde padres tenemos que dar a los hijos, porque eso es muy importante. Pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Modelando también, ¿verdad? Porque nosotros no podemos únicamente decir, pórtate bien, no dañes a tus compañeros. Nosotros tenemos que modelar y enseñar. Es importante también a nivel educativo, a nivel escolar, poner más importancia a la prevención, no interesarnos en temas solo cuando se da un acontecimiento violento. Es importante prevenirlo. ¿Desde dónde? Desde todos los integrantes de la comunidad educativa, ¿verdad? Todos, hacerlos partícipes a todos. En el aula es siempre importante estar monitoreando. La labor profesional del docente, de direcciones, de todo el personal educativo es observar grado por grado, observar que todo el ambiente sea adecuado para que los niños puedan recibir sus clases y puedan mantenerse en un ambiente sano. Dionisio. Bueno, definitivamente el Estado de El Salvador ha hecho sus esfuerzos para contar con normativa que proteja y garantice los derechos de las niñas, los niños y adolescentes. Lo que debemos de hacer es convertir esta normativa en una realidad. Eso implica transformaciones, desde un punto de vista, transformaciones desde los adultos, porque a veces los adultos pretendemos tener el poder y el control de todo y no queremos que las niñas y los niños se involucren y no les estamos dando su espacio para que ellos se expresen y su espacio para que ellos participen. Y una forma de participación es consultarle a las niñas y a los niños qué hacer ante este tipo de problemas, por ejemplo, cómo ellos pudiesen colaborar, cómo ellos pudiesen buscar una solución, porque a veces las soluciones solo son desde el punto de vista del adulto, pero le cerramos los espacios a las niñas y a los niños y eso no puede ser. Y por otro lado, debemos devolver una realidad a los derechos humanos en este país que tanto se han violentado históricamente. Les agradezco a ambos, de verdad es un tema que da para hablar 2 horas porque es un tema que tiene varios actores, varios puntos de vista. Muchísimas gracias. Espero que no sea la última vez que nos acompañen, tal vez para hablar de temas más positivos. Muchísimas gracias. Feliz noche, Checa. Feliz noche. Buenas noches, Ana. Y muy buenas noches a ustedes. Nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere, ya aquí con Lorena acompañándonos. Pasen feliz noche.